cómo te glorificaba. Y esa hoy es mi confianza, Señor, que tú cumplirás tu palabra. Señor, cumple tu propósito. Por lo que tú has hablado, que lo vea el mundo, Dios. Señor, cumple tu propósito. Que el mundo reconozca, solo Jehová es Dios. Señor, cumple tu propósito. Tu Hijo Jesús reflejado en mí sea testimonio. Señor, cumple tu propósito. Que se sepa, no fue en vano que Jesús por el mundo murió. Santo tú has declarado tu palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, desordenada y vacía estaba. Pero al escuchar su voz todo se organizaba. Sea la luz y fue la luz. A la tierra demandaste que produzca fruto, Dios. Se veía como te glorificabas. Y esa hoy es mi confianza, Señor, que tú cumplirás tu palabra. Señor, cumple tu propósito. Todo lo que tú has hablado, que lo vea el mundo, Dios. Señor, cumple tu propósito. Que el mundo reconozca, solo Jehová es Dios. Señor, cumple tu propósito. En mí sea testimonio. Señor, cumple tu propósito. Que se sepa, no fue en vano que Jesús por el mundo murió. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy esperamos en Dios ser breve para poder subir este video temprano. En el nombre de Jesús, le pedimos al Señor que nos ayude. Hoy más que nunca. Hoy estaremos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 24. Leeremos los versículos del 1 al 12 y de ahí rápidamente a navegar en la palabra del Señor, conforme Él nos va ayudando. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús,
Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor amado, levantando, restaurando, salvando, Señor, ministrando, alcanzando las vidas, Señor, que a través de tu palabra tú quieres alcanzar hoy. Padre, danos el valor, danos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, que no salga palabra mía, sino palabra tuya, Dios. Que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pido. Amén y amén. Entonces aquí vemos cómo esas mujeres habían trazado un plan. Habían hecho, digamos que, una preparación para llevar a cabo lo que ellas habían planeado en ese día. Ese día lo iban a coger para ir al sepulcro. Iban, según ellas, a ungir al maestro. Iban ¿a qué? A llorar. Obviamente, si iban al sepulcro, se había muerto su maestro, iban a llorar, a ungirlo, etc. Ahora bien, vamos a hablar hoy cómo nosotros hacemos nuestro plan, pero se nos olvida rápidamente el plan de Dios. ¿A qué Dios había llamado a aquellos que le seguían a él? A anunciar sus buenas nuevas, no a ir a sepulcro donde se va a llorar, donde se va, según lo normal, lo típico, a ungir a los que están muertos. Ahora bien, vemos que no era nada malo lo que ellas iban a hacer, pero Dios tenía otro plan muy diferente al plan de ellos. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña que toda desobediencia delante de Dios es pecado. No sé dónde tú has vuelto a buscar a Dios, pero estoy segura de que hoy Dios te va a sacar de ahí y te va a recordar, va a traer a tu memoria lo que antes, como dice aquí, cuando aún estaban en Galilea, cuando aún tú estabas en la iglesia, cuando aún tú buscabas la palabra de Dios, cuando aún tú ayunabas, cuando aún tú te congregabas, el Señor sé que te habló, al igual que nos habla a nosotros. Pero ¿qué pasó? Llegó la turbación a tu vida, llegó la preocupación, llegó el problema, llegó lo que sea que se haya atravesado en tu medio. ¿Y sabes qué? Se te ha olvidado la palabra de Dios. Se te ha olvidado lo que Dios dijo que Él tenía planeado para ti. Y hasta hoy sigue vigente. A estas mujeres se les olvidó. También a los discípulos se les olvidó. ¿Por qué? Porque llegó el problema. Y como bien dice la palabra, la opresión aún al sabio lo puede entontecer. Pero damos gloria a Dios que trae su palabra todos los días, tal y como dice ella misma en el libro de Lamentaciones. Cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Gloria a Dios, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy es un día nuevo que el Señor nos da. Y hoy Él nos va a recordar la palabra que Él nos dio cuando caminábamos con Él. Cuando andábamos con Él en Galilea. Y Él nos hablaba y nos instruía y nos enseñaba y nos decía: Estefanía, tengo este plan contigo. Estefanía, cuando atravieses problemas, recuerda lo que yo ya te he dicho. Pero nos ha ganado ¿el qué? La preocupación. Al igual que estas mujeres, como dice el versículo 4, dice: aconteció que estando ellas perplejas, cuando iban camino a su plan, el cual era ir al sepulcro con especies aromáticas que habían preparado. O sea, estamos hablando cuando tú preparas algo, tú tomas tiempo para hacerlo. Tú quizás has preparado un plan para ti ya y se te olvidó el plan que ya Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, preparó. Que no es tu plan, es muy diferente al plan de Dios. Porque estas mujeres, como estaba diciendo, iban al sepulcro. En ningún momento registra la palabra que el Señor les encargó a ellos. Ya ustedes saben, cuando yo me muera, Estefanía, ya tú sabes, cuando llegue
la necesidad a tu vida, cuando llegue la preocupación a tu vida, cuando llegue un problema a tu vida, ya tú sabes, procura tener esas especies aromáticas para ir a ungirme. O sea, procura no faltar a ir al sepulcro. María Magdalena, Señor en ningún momento encargó eso. Señor, lo que les encargó a ellos era de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque ellos habían caminado con el Señor y eso era lo que el Señor les había modelado, les había enseñado anteriormente. Entonces vemos que trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, hallaron removida la piedra del sepulcro. Y un dato importante e interesante que busqué acerca de qué representa en sí una piedra en un sepulcro o qué representaba antes. Al poner una piedra en una tumba, promulgamos nuestro compromiso a largo plazo de recordar al fallecido. Viene a ser un símbolo para honrar la memoria de un muerto querido. En el versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. Después de un entierro, escucha, le estoy dando un dato que es sumamente interesante para lo que hoy estamos hablando. Después de un entierro judío, la costumbre es que deben de permanecer en silencio y solo por momentos les está permitido dialogar como de modo de recordar al difunto. Pero ¿qué nos dice el versículo 6 al 9 de aquí? Estas mujeres, el plan de ellas era de ir y hacer lo normal en el rito judío, de ir y ungir a su muerto. Esta piedra, como acabamos de leer aquí, vendría a ser lo que les traería a la memoria, ay, nuestro difunto. Cuando usted recuerda a un muerto, usted se goza. Yo no me gozo. Se me va el gozo. Cuando yo recuerdo, recuerden, al poner una piedra en una tumba, estamos prácticamente comprometiéndonos a que nos vamos a acordar de ese difunto. Vamos a hacer memoria de que esa persona falleció. O sea, nos estamos hundiendo en la tristeza. ¿En algún momento Jesús dijo eso? No. Pero gloria a Dios que al llegar estas mujeres, ¿sabes qué? La hallaron removida. Ya el Señor, desde antes de ella llegar directamente al sepulcro, les está recordando que no era para que ellas fueran allá a ver a ningún muerto, a recordar a ningún muerto, sino más bien leamos lo que le dice estos personajes de las vestiduras resplandecientes. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, en pocas palabras, ¿qué ustedes buscan aquí? ¿Qué tú buscas en el sepulcro? Y ahorita quiero dar un ejemplo de quiénes son los que están en el sepulcro. ¿Qué tú buscas en el sepulcro si el Señor ya te ha dado vida? ¿Qué tú buscas sumergido en ver una piedra, recordándote de lo que ya murió, de lo que ya pasó, cuando el Señor en ningún momento nos ha dicho a nosotros, métanse en el sepulcro, vayan, sean tristes, lloren, arrástrense por el piso, lamentense? No, escucha, no está aquí, sino que ha resucitado. El Señor te vuelve a recordar de que es a Él a quien tú tienes que mirar, no al sepulcro. Tú no tienes que ir a ese lugar, no a ver quién iba a remover la piedra, porque ya el Señor la removió, sino que tienes que verlo a Él. Lo perdiste de vista, pero hoy, otra vez, Él te va a volver a enfocar. Estefanía, escucha, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres,
pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario lo que tú y yo estamos atravesando hoy. No es para que vayamos al sepulcro a llorar. No es para que vayamos a querer derramar lágrimas y llevar aromas y llevar especias aromáticas. Ay, para ir a ver la piedra y recordarnos de eso que nos duele, de eso que nos causa dolor. Oh, trayendo esa memoria otra vez. No, sino que es necesario. Ya el Señor nos lo dijo, que es a través de tribulaciones. Sí, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué nos dijo Él? Pero confiad, tranquilos, yo ya he vencido al mundo. Escucha, diciendo es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado. Versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Eso es lo que el Señor viene a hacer contigo y conmigo hoy. A recordarnos lo que ya Él dijo. Sí, tú y yo hemos trazado un plan. Pero sabes que el plan de Dios es mayor. Por ende, aunque tú y yo vayamos y nos metamos en el sepulcro, supuestamente a ir, dique a ungir al Maestro, el cual ya resucitó, el cual ya está vivo. El Señor te dice hoy, te vengo a sacar del sepulcro. No sé qué tú estás haciendo ahí, si ya yo te saqué de ahí. No sé dónde tú estás buscando al Señor, pero el Señor no quiere que te quedes ahí, sino que Él otra vez viene a acordarte sus palabras. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor que tiene contigo? A ver, dilo. No te voy a escuchar, pero te va a escuchar Dios, quien está trayendo hoy a tu memoria lo que ya Él contigo habló. ¿Cuándo? Cuando anduvieron juntos, cuando tú te congregabas, cuando tú buscabas su presencia, cuando tú leías su palabra, cuando tú sacabas esos días y ayunabas. ¿Te acuerdas? Aún a personas que ayer creyeron en la palabra de Dios, pero ya hoy amanecieron queriendo ir al sepulcro. Para allá no. Para allá no fue que el Maestro nos mandó. Sí, Él dijo que iba a morir. ¿Pero qué dijo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Y qué? ¿Que se quede ahí crucificado, que murió? No. Y resucite al tercer día. El Señor va a resucitar. Tranquilo. El Señor va a obrar. El Señor va a hacer. Pero tú y yo tenemos que confiar. ¿Y sabes qué? Cuando ellas volvieron en sí, por cuanto les recordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, tienes que devolverte de donde tú estás buscando al Señor hoy. No es ahí. Tienes que devolverte. Tienes que salir de esa condición de donde tú te metiste, porque para allá no te mandó Dios. Para allá no te mandó el Señor. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero ¿qué pasó? Perdiste la voz de Dios. Se te olvidó lo que Dios ya te habló. Se te olvidó lo que el Señor ya te enseñó cuando caminabas con Él en Galilea. Y mira qué lindo estas mujeres cómo reaccionaron. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, anunciando buenas nuevas. Regresaron estas mujeres del sepulcro. ¿Por qué? Porque trajeron a su memoria lo que ya Dios les había dicho. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Te he llamado, te he limpiado, te he llenado de mi palabra. ¿Para qué? Para que tú vayas y te quedes postrado, llorando, lamentándote. No, por la situación que tú veas que te está rodeando. No, Dios no te dijo paralízate, vete, éntrate al sepulcro ahora. No, el Señor no te dijo eso, sino que te dijo que vayas y des las buenas nuevas. ¿De qué? De salvación, de lo que el Señor ya te enseñó, de lo que el Señor ya te mostró cuando caminaste con Él. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, leo el versículo 10, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, se armó un avivamiento. Mujeres que estaban pensando en el sepulcro, estaban pensando en ir a ungir al Maestro. Estaban pensando a ir a llorar. Estaban pensando
a ir a recordar con esa piedra. ¡Ay, el difunto! ¿Sabes qué? Esta palabra de hoy va a ser como eso que le dijeron esos personajes de la ropa resplandeciente, que te va a recordar hoy lo que ya Dios contigo habló. Va a venir a regañarte, sí, te va a regañar, porque Dios siempre lo hará por cuanto nos ama. Con amor, con amor. ¿Para qué? ¿Para hacerte daño? No, para la postre hacerte bien. Y qué bien, estas mujeres que estuvieron perplejas, porque si retrocedemos al versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto. ¿Por qué? Porque tú trazaste tu plan y tú creías que te iba a salir como tú habías planeado. Pero ¿sabes qué? Señor te está sorprendiendo hoy. ¿Con qué? Con este mensaje que te viene a recordar lo que ya Él contigo habló. Mira cómo dice, ellas perplejas por esto. ¿Por qué? Porque entrando no hallaron el cuerpo. Ellas iban a llorar. Hoy tú ibas otra vez. Y hoy Dios te está diciendo, ahora mismo Dios te está diciendo, no es a llorar. No es a buscar cuerpo. No es a recordarte de nada, de lo que pasó, de lo que te dolió. No. Para allá no. No vuelve para el sepulcro. Y ahorita vuelvo y reitero, te voy a mostrar quién era que habitaba en el sepulcro. Usted no vuelve para el sepulcro. El Señor no la envió para el sepulcro. Estefanía, no puedo llorar otra vez. Y ellas, cuando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Hoy yo me paro en el nombre de Jesús para venir a decirte, escucha, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, puede que tengas temor por escuchar lo que hoy Dios te dice. Y aunque agaches tu cabeza, escucha lo que hoy te dice Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué tú andas metiéndote en cosas que Dios no te mandó a hacer? Cosas que lo que te van a llevar es a muerte. Cosas que no te van a llevar a la vida. Cosas que tú sabes son contrarias a las que Dios ya te dijo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué tú volviste al pecado? Porque llegó el problema a tu vida. Pues sacúdete hoy. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué volviste? ¿Por qué retrocediste? ¿Por qué? Escucha. Escucha. No está aquí. No está ahí donde tú estás buscando al Señor. No es ahí. Tienes que volver a la palabra de Dios. Tienes que volver. Tienes que levantarte hoy en el nombre de Jesús. Tú tienes que volver a la palabra de Dios. A la que te habló. Tú sabes la que te habló cuando caminaron juntos. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea. Tienes que traer a tu memoria hoy lo que Dios contigo habló. Lo que Dios te dijo que tú tenías que hacer. Como Dios te dijo que tú tenías que caminar. Como Dios te dijo que tú tenías que andar. ¿Y dónde tú vas a encontrar eso? Volviendo a la palabra de Dios. Vuelvo a repetir otra vez el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Tú ibas para el sepulcro a llorar. Tú estabas preocupado por la piedra, sí. ¿Por qué digo que estaban preocupados por la piedra? Porque en el libro de Marcos, si leemos el libro de Marcos, capítulo 16, es el mismo pasaje, solo con un diferente punto de vista. Mira cómo dice, y muy de mañana, en el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, o sea, tú te estás preocupando por cosas que ni siquiera valen la pena. Tú te estás preocupando por cosas que ni siquiera te van a hacer bien. Oye lo que van ellas diciéndose entre sí. ¿Quién nos removerá la piedra de entre el sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces tú estás preocupado por ir y hacer cosas que ni siquiera fue la que Dios a ti te envió a hacer. Porque Dios en ningún momento le digo a ella, cojan para el sepulcro cuando yo me muera. Ay, ¿cómo vamos a entrar ahí también? Entonces, por encima de que tú quieres ir a donde Dios no te ha dicho que vaya, tú estás preocupado de cómo tú vas a entrar ahí.
¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero tú sabes que Dios te la va a remover y te va a mostrar. Y tú vas a entrar y vas, ay, pero aquí no está lo que yo vine a buscar. Vas a entrar y vas a ver que ni siquiera ahí está lo que en verdad tú necesitas. Porque tú no necesitas ir al sepulcro. Tú no necesitas saber quién te la va a remover la piedra o no. Porque es que tú vas a entrar y vas a llegar y vas a encontrar eso vacío. ¿Estás escuchando? Vacío. Vacío es lo que vas a hallar. Porque donde hay vida es donde hay reproducción. Donde hay vida es donde ahí tú ves fruto. Pero donde hay muerte, en un sepulcro, ¿qué es lo que tú vas a ver? Nada. Nada. Vamos a un pasaje en el mismo libro de Lucas, capítulo 8. Me encantó que el Espíritu Santo ministrara eso a mí. Para ver quién es el que está en el sepulcro. Quién era una persona que el mismo Señor sacó de ahí. El endemoniado Gadareno. Capítulo 8 del libro de Lucas, versículos 26 al 39 nos dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿En qué condición estaba este hombre que moraba en los sepulcros? Léalo. Si es que usted cree que yo estoy diciéndolo en mis palabras, léalo. Capítulo 8 de Lucas, versículos del 26 al 39. Seguimos leyendo. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? Quizás hoy tú digas, pero ¿y por qué Dios me va a hablar así? ¿Dios me va a hablar así? No, es que ni siquiera es que Dios te está hablando duro, sino que tú al escuchar lo que Dios te está diciendo, vas a querer, como dice el dominicano, revoltearte. Porque tú sabes que en la condición en la que estás no es la que Dios te quiere ver. Porque tú sabes que en la condición en la que tú te ves. Mira, vamos a seguir leyendo. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó con gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Tú vas a sentir que Dios te está atormentando, que Dios quizás lo que te quiere es dañar, pero no es dañarte. Con esta palabra el Señor lo que quiere es levantarte, es libertarte. No es gritándote por gusto, sino porque Dios quiere que tú reacciones hoy. No es que Jesús llegó a dañarte tu día, sino a arreglártelo, a sacarte de tu comodidad, a sacarte de donde tú has querido estar. Cuando Dios a ti te llamó para estar en otra posición, no en la que tú estás. No a donde tú fuiste y te metiste. No a donde tú mismo fuiste y decidiste ir. Por cuanto te alejaste de la palabra de Dios. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. El Señor quiere que eso que te está poseyendo hoy te suelte en el nombre de Jesús. Y tú seas libre y salgas de ese sepulcro. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, este hombre estaba incontrolable. Puede que tú estés incontrolable, que ni siquiera quieras escuchar lo que se te tiene que decir. Pero ¿sabes qué? Aunque tú quieras apagar este video o irte y ver otro, yo le pido a Dios que vuelva y te salga otra vez en el nombre de Jesús para que tú seas libre hoy, escuchándome no a mí, no a la voz de Estefanía, sino a la voz de Dios que te quiere sacar de la condición en la que tú llevas mucho tiempo ya. Que no fue Dios, sino tú que decidiste. Ahí está. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos.
y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron al ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Sabes qué? Cuando la gente vea lo que el Señor ha hecho en tu vida, cuando tú te levantes de ahí, ¿sabes qué? Sí van a tener miedo, pero va a ser de testimonio a todos aquellos que te vieron en la condición en la que tú estabas, que hoy Dios te quiere sacar. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: hay mucha gente que lo que quiere estar añoñado, sentado, después que el Señor se ha glorificado en ellos. No, deja la ñoñería y levántate hoy en el nombre de Jesús, porque sabes que el Señor ha puesto una responsabilidad en tus hombros para llegar y hacer lo que Él le dijo a este hombre gadareno. Escucha bien, Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tú no puedes seguir callado. Tienes que hablar. Estas mujeres se fueron a perder tiempo para el sepulcro. Estas mujeres se fueron ahí de que a ungir al maestro. Y el maestro ni siquiera ahí estaba porque había resucitado. Tú puedes que estés haciendo cosas a las que el Señor no te mandó, sino que el Señor a ti te dijo: vete, anuncia lo que yo he hecho en ti. Vayan, anuncia las buenas nuevas. Las mujeres se fueron a ungir supuestamente al maestro con especies aromáticas, pero a los que el Señor dijo que ungieran eran los enfermos, con un reguero de enfermos seguro alrededor de ella, y ella yendo a perder tiempo de que ungir un muerto. Tú yéndote a perder tiempo supuestamente de que a ir a ungir supuestamente algo que es de Dios, porque estamos hablando que eres el hijo de Dios, pero el Señor no te dijo eso. Toda desobediencia es pecado. Estás en pecado. Si estoy haciéndolo yo, estoy en pecado. ¿Por qué? Porque he desobedecido la voz de Dios. Aquí no importa lo que en verdad nosotros hacemos, sino que obedezcamos a lo que Dios a nosotros nos ha mandado. Usted se cree. Vuelvo y reitero. Vuelvo y recalco. Vuelvo y digo lo mismo. ¿Sí? Póngame repetición. Llámeme repetición. Me llamaré repetición. ¡Repetición! No soy Estefanía. ¡Repetición! Usted se cree que yo quiero estar en esto. Usted se cree que yo no le huyo a la cámara. Usted se cree: no, Estefanía, pero tú hablas de que la gente tiene que importarse más detrás de la cámara que estar delante de la cámara. Créame que yo amo más estar detrás de cámara. ¿Por qué? Porque estoy en mi privacidad, estoy tranquila, seguro como el gadareno, que se sentía bien cómodo donde estaba. ¿Por qué? Porque él hacía lo que le daba la gana, rompía cadenas cuando lo ataban. No estaba en la ciudad donde Dios quería que él tenía que estar, donde él pertenecía en estar. Llega Jesús también, se glorifica en él, hace todo lo que hace en él, y él dice: ay, pero déjame quedarme contigo. Yo prefiero trancarme en este cuartito, quedarme aquí tranquila. A mí pasar 5 o 6 horas en la palabra me es como nada. Pero ¿sabes qué? Hay otras responsabilidades que Dios ha puesto sobre ti. Hay otras responsabilidades aparte de tú estar detrás de cámaras que Dios ha puesto sobre ti. Así al igual que ha puesto sobre mí. ¿Tú te crees que yo sé de esto? Yo no sé de esto. Yo subo los videos que a veces ni bien editados están. Pero estoy intentándolo. ¿Por qué? Porque el Señor, Él nos va a perfeccionar en el camino. El Señor no dijo a los discípulos: ya ustedes saben, todo les va a salir bien. No. No. Pero vamos a ir aprendiendo en el Señor. Vamos a ir aprendiendo. Tenemos que estar ya, parar de poner tantas excusas para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Mira cómo este hombre dice: el hombre quien había salido los demonios le rogaba
que le dejaste estar con él. Ay, Señor, déjame estar aquí. Es que yo me siento cómoda aquí. No, es que a mí me basta con escucharte a ti. Yo quiero aprender de ti. Créame que yo he estado en esa silla. Yo creo que todavía estoy, pero me están parando obligado. ¿Usted se cree que yo no prefiero mejor que me prediquen a mí, que me hablen a mí, que me digan a mí? Porque yo digo, Señor, a veces yo como que hablo muy duro y yo sé que a mucha gente le molesta, pero ¿sabes qué? No es que tú hables duro o no. Mira lo que el Señor le dice. Conmigo usted no viene, no, para acá. Para acá no. Vaya, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue como callado, no, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué hicieron las mujeres también cuando los personajes vestidos de luz resplandeciente, los ángeles que estaban ahí, qué hicieron ellas cuando ellos le recordaron? Hoy Dios te va a acordar de dónde Él te sacó, lo que Él ha hecho en tu vida, cómo Él se ha manifestado sobre ti. Y tú di que sentado queriendo estar callado. Qué lindo, qué bonito. Tú tienes que salir y correr tu área. Corre tu ciudad. Haz lo que tú tengas que hacer, porque tienes la responsabilidad de salir, anunciar, publicar lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué pasó con estas mujeres cuando ellas cayeron en sí? Entonces ellas se recordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, se devolvieron, dijeron, no, espérate. Al igual que cuando Jesús le dijo al gadareno, no, vete, vuélvete a tu casa. Vete a tu casa y anuncia lo que Dios ha hecho contigo. A eso Dios te está llamando hoy. Sí, va a sonar como un regaño fuerte, pero ¿sabes qué? Te va a levantar de tu condición. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11. Nada más se lo voy a ir a testificar en la iglesia. No. Nada más no es a los 11. Y a todos los demás. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor aquí? También al gadareno, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando ¿por dónde? Él nada más fue a su casa, por toda la ciudad. Tienes que levantarte hoy. Tienes que levantarte hoy en el nombre de Jesús. Tienes que levantarte hoy. ¿Y qué es el sepulcro? Es muerte. ¿Y qué es la muerte? Es pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Hay mucha gente que ha caído en pecado, que ha vuelto al pecado, que ha estado haciendo cosas creyéndose que no son pecado, porque hay mucha gente que solo piensa en la fornicación, que solo piensa en el adulterio, que solo piensa en hablar mentiras. Toda desobediencia es pecado delante de Dios. Si estás desobedeciendo lo que Dios ha pedido, ha demandado, ha puesto como responsabilidad sobre ti, estás en pecado. Estás metido en el sepulcro. Pero de ahí el Señor te va a sacar hoy a través de esta palabra. Mira qué más. No busques más a Jesús en el sepulcro. Búscalo en la vida, en la resurrección. ¿Y qué nos dice la palabra aquí mismo en el libro de Juan? Que en esto, aquí, escudriñándolo, me parece que vas a encontrar la vida. No es eso que nos enseña la palabra de Dios. Si usted dirá, Estefanía, pero tú estás bien agitada hoy. Claro, porque yo tengo otras responsabilidades, aparte de esta, que también tengo que ir a cumplirlas. Amén. Entonces, estas mujeres estaban perplejas. ¿Qué es alguien que está perplejo? Que está confuso, que está desconcertado, que no sabe lo que debe hacer, lo que debe de pensar y lo que debe decir. Es alguien vacilante, es alguien indeciso, incierto, dudoso. ¿Por qué dudas? Porque te has alejado de la palabra de Dios. No hay fe en ti porque has dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo viene la fe? Yo creo que los versículos lo voy a quemar aquí. Lo voy a quemar. Acuérdese, no es Estefanía, sino repetición. ¿Cómo viene la fe, Estefanía? Por el oír. ¿El oír el qué? Pamplina, como dice mucha gente. Escuchando en lo que está pasando alrededor, como estas mujeres que tal vez se turbaron. Ay, el maestro murió, pasó el primer día, pasó el segundo día, pero se le olvidó que él había dicho que era el tercer día que iba a resucitar.
Se llevaron del caos. Tú te estás llevando del caos, de todo lo que está pasando. Ah, no, porque ahora estamos en guerra. Ah, no, pero es que estamos en pandemia. No se puede salir mucho, no podemos batuquear mucho. No podemos viajar aquí, no podemos ir allí, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Ajá, estás fallando. ¿Por qué? Porque estás olvidándote de la voz de Dios. Te estás olvidando de la voz de Dios. Te estás olvidando de la voz de Dios, pero hoy el Señor viene a recordarte otra vez. ¿Sabes cuánta gente hay hoy en día que está así confundida? Creyéndose que por todo lo que estamos viviendo, ya, la iglesia se paraliza. No, la iglesia continúa. La iglesia ahora es que con más fuerza sale a anunciar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿O usted se cree que por qué que me tienen a mí aquí? Y nada más no a mí. Pero yo estoy hablando de mí porque yo me hallo que estoy nuevecita en esto. Porque yo lo que llevo son 2 o 3 días subiendo videos. ¿Usted se cree entonces que es coincidencia que el Señor hasta los niños lo está usando? Hay algo que el Señor está anunciando. Y quiere que tú también lo anuncies. Que no te quedes callado. Que no puedes seguir temiendo. Que no puedes seguir perplejo. Divagando y pensando en qué debo hacer, en qué debo pensar. Tienes que volver a la voz de Dios, que es la palabra de Dios. Y es por eso que este canal siempre, repetición, va a seguir recargando que es necesario permanecer en la palabra de Dios. Pero ¿cómo salieron esas mujeres de la confusión? ¿Cómo salieron entonces las mujeres? Los ángeles recordándole a ellos lo que Jesús ya les habló. ¿Cómo tú hoy vas a salir de la confusión en la que estás? Hoy, yo recordándote de parte de Dios lo que ya el Señor contigo habló. Solo la palabra hablada por Dios nos sacará del pecado. Solo la palabra de Dios nos sacará de donde estamos. En el pecado que vivimos, tú y yo, nos sacará solamente la palabra de Dios de la muerte. ¿Y cómo? Pues ella misma dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, 12 al 13, que ella es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Por ende, nos dará vida. ¿Qué? La palabra. Repetición. Se llevará toda confusión. ¿Y sabes qué? De las tinieblas, de los sepulcros. Adentro de un sepulcro, ¿qué es lo que hay? Tiniebla. Oscuridad. Es lo que hay ahí. Muerte. Entonces, de las tinieblas, de los sepulcros, nos va a sacar y nos llevará a su luz admirable. ¿Para qué? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, y casi vamos terminando. Eso digo yo, pero vamos a ver qué dice el Señor. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para quedarte sentado? ¿Para quedarte callado? ¿Para como el gadareno? Ah, no, déjame irme contigo, déjame quedarme aquí tranquilo contigo. ¿Para como las mujeres que fueron? Ah, no, vámonos para el sepulcro ahora porque ya el maestro murió. Ya hay demasiado problema, ya hay demasiada confusión porque se alejaron de la voz de Dios, porque se olvidaron de lo que Dios ya les habló. Escucha. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Cuando tú no eras pueblo, está bien, se te pasaba porque no había nada que anunciar. Pero ahora que tú eres pueblo, ahora que tú has conocido la voz de Dios, ahora que tú has tenido una relación con el Señor, te vuelves atrás, te quieres quedar callado. Los que se acordaban de sus muertos eran los que estaban en silencio. Pero el Señor no nos mandó a lamentarnos cuando viéramos todo esto, sino que nos dijo, cuando vean todas esas señales, ¿sabe qué? Erguíos, porque vuestra redención está cerca. Ahora es que hay que apretar el anuncio del evangelio a través de todas las redes. Como el Espíritu Santo trataba conmigo mucho antes de yo empezar estos videos. Tú estás viendo cómo las redes sociales están inundando. Todo con mala noticia, todo con mala noticia, todo con mala noticia. Y tú callada, teniendo buena noticia que decir. Y yo, Señor, ¿pero qué voy yo a hablar? ¿Cómo que qué vas tú a hablar? Lo que Dios ha hecho en ti. Perdiendo tiempo, confuso, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. Pues hoy yo te dice, anuncia mis buenas nuevas, anuncia lo que yo he hecho en tu vida, anuncia de donde yo te he sacado, anuncia y no calles más, anuncia que el que se queda callado
también volveré. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos hoy. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No te calles. Hay mucha gente viviendo en una rutina normal. Y Dios no quiere que tú ni que yo vivamos en lo normal, sino en lo que su palabra está. Lo normal para estas mujeres era ir y ungir a su muerto. Pero Dios no las había llamado para lo normal. Lo normal es nosotros estar confusos, nosotros estar no sabiendo qué pensar, qué hacer, qué decir. Pero Dios no nos mandó a estar en lo normal, sino en lo que su palabra ya está escrito. A eso es que el Señor nos ha llamado. A eso es que el Señor nos ha llamado. Personas que anduvieron con Jesús, en medio de Jesús antes, pero cayeron y se les olvidó. Ya que Jesús los puede levantar, se te ha olvidado lo que el Señor hizo contigo antes, y porque tú te ves en la condición en la que estás, ¿crees que el Señor todavía hoy no puede obrar? Se les olvidó ya que Jesús los puede levantar, pero hoy vas camino al sepulcro otra vez, camino a llorar, camino a llevarte especies aromáticas al Señor, pero te recordaré de parte de Dios la palabra que ya Él te habló. Es lo mismo, repetición. Dios no está en el sepulcro, no lo busques más ahí. No sé dónde tú estás buscando al Señor, pero sal de ahí en el nombre de Jesús y vete, anuncia lo que ya Dios ha hecho contigo. Así que no está entre los muertos. Aquí, si vamos al libro de Lucas, lo cual acabamos de leer ya, hay mucha gente que con la palabra de Dios se van a creer que Jesús lo viene a atormentar, al igual que el gadareno. Cuando vio que Jesús llegó, va a haber mucha gente que incluso va a ver este video y va a decir: no, esta gente siempre regañando, siempre con su bocota, siempre diciendo cosas. El Señor no hablaba así. El Señor con una ñoñería y una cosa, que hay que hablarle la cosa clara para que vuelvan a levantarse y a ponerse firme y dejar esa ñoñería y pasando, ay, que esto, que lo otro. No, hay que volver a la palabra de Dios. Hay que dejar esa ñoñería ya. Hay mucha gente que incluso para aburre la palabra de Dios, que le molesta escuchar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Es a ti, es a mí que nos conviene escucharla. ¿Para qué? Para que ella misma traiga liberación a nuestra vida y nos saque de donde no Dios nos metió, sino tú y yo fuimos y nos metimos. Entonces, hay mucha gente que con la palabra de Dios se van a creer que Jesús los viene a atormentar. Pero no, Él viene a libertarte hoy. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti. Anuncia y hazlo, aunque no te crean. Y tú dirás: pero ¿cómo aunque no te crean? Escucha esto, versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras y no le creían. Cuando las mujeres salieron del sepulcro, se devolvieron y se dieron cuenta y se acordaron de lo que Jesús les había dicho. Habrá gente que no te va a querer creer. Habrá gente que aún adentro del templo, porque ¿quién fue que ella le puede decir? A los 11 discípulos. Habrá gente que luego que tú te levantes, que tú te devuelvas del sepulcro, no van a creer en lo que tú empezarás a anunciar. Pero ¿sabes qué? Tú sigue anunciándolo. Tú sigue haciendo lo que Dios te envió. Porque aquí lo que vale no es lo que el hombre diga, no es lo que tú pienses, no es lo que yo crea, sino lo que diga la palabra de Dios. Lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces anuncia, hazlo aunque no te crean. Mas a ellos les parecía locura. Es normal que a la gente le parezca locura lo que nosotros decimos. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 1? Al Señor le ha placido a través de la locura de que de la predicación. Esto es una locura. ¿Se le entiende que ellos le digan que nosotros somos locos? Porque es que esto es una locura. Esto es una locura. Vamos a leerlo para que no se crean ahorita que yo estoy añadiéndole a la escritura. 1 Corintios, capítulo 1. Santo eres Jesús. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que digan que somos locos, gloria a Dios, quiere decir que estamos haciendo la locura que Dios nos envió a hacer. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, versículo 12 del capítulo 24 de Lucas. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando haya gente que vuelve y caiga de la situación donde Dios hoy te levanta a ti, se van a dar cuenta, al igual que tú y que yo, que Jesús no está ahí. Que ahí no está la salvación. Que en el sepulcro, en esa condición, no está Dios. ¿Y sabes qué? Van a entrar también junto con nosotros a esta locura. Serán muchos de los que están a nuestro alrededor que se van a dar cuenta. Óyeme, pero es verdad lo que los locos están diciendo. Así que anuncia por encima del que te quiera creer o no. Anuncia, haz lo que Dios te mandó. Hazlo. En el nombre de Jesús, hazlo. Porque ¿sabes qué? Cuando te oigan anunciarlo y ellos se vean en el sepulcro, y vayan y vean adentro y vean los lienzos solos, se van a maravillar de lo que Dios ha hecho. Se van a maravillar y no van a tener otro remedio que reconocer a Jesucristo. Van a tener que reconocer a Jesucristo. Capítulo 6 del libro de Marcos. Capítulo 6 del libro de Marcos. Versículos 7 al 13. Vamos a leer a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. Después llamó a los 12, estando Jesús vivo. Escuche. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí. Y sacudid el polvo que está de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Dios te mandó, desde que tú caminabas con Él, a hacer lo que hoy todavía tú debieras de hacer. ¿Hacer qué? Predicar a los hombres para que se arrepientan. El Señor te dijo que habrá ciudades que no van a querer escuchar lo que nosotros tengamos que decir. Ahora, por eso no tenemos que callar. Hay que seguir. Hay que seguir. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Las mujeres que iban a ungir ¿a quién? Al que según ella todavía estaba muerto, pero ya estaba vivo, perdiendo tiempo. Cuando debían de haber estado anunciando, predicando y sanando, ungiendo los enfermos. No a los muertos, a los enfermos. ¿Para qué? Para que sanasen. A eso el Señor te ha enviado. Y a mí también. Oye, Estefanía, repetición. ¿Qué quiere decir predicar entonces? Es propagar o extender una doctrina o unas ideas, haciéndolas públicas y patentes, no escondiéndolas. No yéndote al sepulcro. Públicas. Públicas. Que se oiga. Que se sepa. Es amonestar, es reprender, es anunciar, es aconsejar lo que el Señor está haciendo hoy. Ungían con aceite a muchos enfermos. Antes era a los muertos que ungían. Ahora a los enfermos. Los judíos tenían una tradición. La gente sigue viviendo lo normal. Pero Dios no quiere que tú vivas en tradición. Lo normal sea que nosotros estemos tranquilos.
que no hagamos nada porque todo el mundo quiere estar tranquilo. Nadie quiere pegarse a nadie por la pandemia. Nadie quiere moverse de aquí para allá. Ah, que porque está pasando esto, que la situación, que cómo está la cosa. La tradición era ungir a los muertos. Pero ahora que Jesús se nos ha revelado, ahora es a ungir a los enfermos para que sanen. Es a ungir a los enfermos para que sanen. No te espantes, porque aún en el sepulcro Dios te hablará hoy. Tú dirás, y en esta, mira cómo yo estoy, miren la condición que yo estoy. Dios no me va, no es a mí que Dios me está hablando, a ti es que Dios te está hablando, y te va a recordar lo que Jesús ya te había hablado. Hay gente buscando a Jesús, el Nazareno, donde ya no está. Personas que han olvidado la palabra, se han llenado de espanto, están perplejos por lo que está a su alrededor. Con todo su respeto, nos hemos vuelto bobos. ¿Bobos por qué? Porque hemos olvidado, descuidado, dejado, nos hemos apartado de repetición la palabra de Dios. Y se nos olvidó lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Jesús te dijo lo que iba a pasar. Jesús me dijo, nos dijo lo que iba a acontecer en el mundo entero. Pero también nos dijo dónde teníamos que estar y dónde no teníamos que estar. Él nos dijo lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Alguien se tiene que levantar hoy, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que seguir a Jesús. No podemos seguir lo que pasa a nuestro alrededor. Alrededor de los discípulos, todos los que seguían a Jesús, los que habían estado con él, cuando vieron que la muerte llegó, se le olvidó, se le borró, se le fue todo lo que el Señor les había dado. Se desenfocaron de la palabra, de lo que el Señor había dicho. Tú y yo no tenemos a Jesús cara a cara hoy, pero tenemos su palabra. Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que el personaje resplandeciente que estaba en el sepulcro le dijo a las mujeres cuando se asustaron? ¿Qué le dijo? Acuérdense. Repetición. Acuérdense de la palabra que Él les habló cuando caminaban en Galilea. Tú no tienes que seguir. Yo no tengo que seguir lo que nos dice el mundo. No tenemos que seguirlo. No tenemos que seguir la situación en la que estamos. No tenemos que seguir lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sabes lo que tenemos que seguir? Te voy a decir ahora mismo. Juan 10, versículo 27, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe lo que tenemos que seguir? La voz de Dios. ¿Y sabe lo que dice el versículo 28 del capítulo 10 de Juan? Y yo les doy vida. ¿Qué tú haces en el sepulcro? Si en el sepulcro lo que es muerte. Les doy vida eterna y no perecerán jamás. No vamos a perecer jamás, pero tenemos que seguir. No lo que está pasando a nuestro alrededor. Sino la voz de Dios. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo no sé lo que el Señor te ha enviado a hacer. Hoy sí yo sé que a través de la palabra sentía bofetada, sentía reprensión, pero a la vez sentía el amor de Dios encendiendo su llama en mí, diciéndome: no te detengas, no te pares, anuncia, no te calles. Anuncia. Yo no sé lo que el Señor a ti te ha dicho que hagas, pero tú sí sabes bien lo que Él te ha dicho. Si dejaste de caminar con Él, recuérdate hoy lo que ya Él habló a ti. Si estás en el sepulcro, si has vuelto al pecado, si estás en desobediencia, si te has olvidado de lo que Dios ya te ha hablado, lo que tienes que hacer es levantarte hoy y volver a su palabra. Vuelve a su palabra hoy. Hoy más que nunca. Vuelve a la palabra de Dios. Porque sus ovejas oyen su voz. Y Él conoce a sus ovejas. Y ellas siguen su voz. No siguen lo que el mundo dice.
No siguen lo que está pasando alrededor. Siguen la voz de aquel que los llamó. ¿Quién te llamó? Yo sí sé quién me llamó. Me llamó Jesús de Nazaret. ¿Y a ti? ¿Te llamó él también? Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga.